Bueno, ya nos comimos 15 minutos, vamos a empezar. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos en la clase pasada. Me imagino que recordarán todo, ¿no? Todo de inicio a fin. Entonces, La mayoría. ojo, les voy a encargar una actividad que va a ser un mapa conceptual sobre lo que hablemos ahorita, ¿sale? Entonces, Ok. van a tener suerte de que sean los primeros en llegar. Entonces, probabilidad y estadística, hablamos de que son muy diferentes los dos términos, pero se llevan de la mano, ¿sale? Uno se plantea cuestiones de sucesos o posibilidades para que sucedan eventos o experimentos también les llaman, y otro se encarga de recolectar información para poder plantearla de forma visual y de forma entendible. ¿Ok? Entonces, díganme ustedes esas 4 palabras que les había comentado para que ustedes tengan la definición de estadística. ¿Se acuerdan que les había comentado 4 palabras? ¿Cuál era la primera? Oh. A la vez ya. Se me olvidó. En el coco. Tengo mis apuntes. Organizar, analizar, Esa es una. recolectar, organizar, analizar e interpretar. Ok, la primera de ellas, porque no pueden ir en Recolectar. desorden, ¿eh? Van como que Sí. por orden. La primera de ellas, ¿cuál es? Recolectar. Recolectar, ¿no? No podemos analizar nada si no hemos recolectado información. Entonces, vamos a recolectar, ¿qué cosa? Datos, ¿no? Ujú. Sí. Un dato por sí solo no nos sirve de nada. Un dato puede ser un símbolo, un número, un jeroglífico, lo que ustedes quieran, pero no nos dice nada por sí solo. Si nosotros le encontramos sentido a ese dato y le buscamos, no sé, una causa, una teoría, ya se convierte en información, ¿sale? Entonces, la estadística se encarga de primero recolectar estos datos para después, ¿qué? Analizar. Organizarlos, Organizar. ¿sale? Nosotros pudiéramos analizar esos datos si los recolectamos, ¿no? Enseguida los analizamos, pero vamos a tardar más porque no están de forma ordenada, ¿vale? Por eso es importante primero organizarlos para después llevarle su análisis correspondiente. Y a lo último, esa última palabra que es interpretación de datos, ¿a qué se refiere? Interpretación de datos. Interpretación de datos. Ya la última parte de la definición de estadística, ¿a qué se refiere interpretar esos datos? Hacer conclusiones o, Conclusiones, ajá. o, ¿Qué otro? o datos concretos, datos específicos. Datos específicos, respuestas específicas, conclusiones. Muy bien, ¿qué más? Algo muy importante. No tengo idea. ¿Qué creen? Ya señor Ortega. Ya pueden dejar de preocuparse, ¿eh? Sí, ahí tienen la foto de Pirlo, creo. Ok. Ah, esa es Caleb. Que trae la camisa de Real Madrid. ¿Qué tal, Ortega? Buenas tardes. Pinche Ortega. ¿Sigue comiendo Ortega? Sí. Te va a Vamos a pedir ver permiso. ¿Qué Ortega? qué onda con Ortega. No tiene activado su micro. Sí, el audio sí lo tiene activado. Sí, el audio sí. Aquí no me Digo, el aparece. micro también. Ponete Ortega. Y porque Sí, es traes que audífonos. te muestra la cámara desactivada, es así, ¿no? Pero el audio no me aparece a un lado de la cámara. No, tía, fue al baño, creo. Vale. Bueno, de lo que se pierde Ortega. Creo que va por el Cero. postre. Va por el postre, Ortega. Entonces, tengo una duda, Sí, es profe. cierto. Oh.
Entonces, bueno, Sí, sí, sí. les decía que la parte de interpretación es cuando nos muestran esos datos, pero de una forma más entendible por medio de gráficas o de tablas, ¿sale? Sí. Ujú. Entonces, estadística se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos. Muy bien. ¿Qué más hablamos sobre la estadística, aparte de su definición? ¿Me escuchan? Hay descriptiva e inferencial. Ok, que la estadística se divide en dos partes, la descriptiva, estadística descriptiva y estadística inferencial. La primera, ¿de qué trata? ¿De qué va la primera? Recopila y organiza datos y los presenta de forma informativa. Forma informativa, como ¿Y eso qué información, quiere decir en como la español? base, ¿no? del estudio o las cuestiones que se van a investigar. Ok, ¿y la inferencial? Se trata más de hipótesis, de cosas, preguntas, igual. Cosas, Preguntas. pues sí, Hey, ¿me que escuchan? No me sí, escuchan. sí, Ortega, sí te A ver, escuchamos. Ortega, ¿qué tal? ¿Ya, ¿Me ya quedó? escuchan? ¿Qué Sí, ¿Me comiste, güey. escuchan? Ortega? ¿Qué comiste, Ortega? Caldo de pollo. Ah, bien. Tus compañeros estaban preocupados y ya está Sí, satisfecho. me extrañaban, ya lo sé. Ok. Ojo ahí, ¿eh? Hay que comer antes. Entonces, Sí, sí, sí. la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahorita que acaba de llegar su compañero Ortega, vamos a preguntarle la definición de estadística. Estadística. ¿Qué Una. dijimos ayer? ¿Cuál es la definición de estadística, Ortega? La definición de estadística, pues es la ciencia matemática que estudia, Ciencia matemática. Es una ciencia y es una rama de las matemáticas, ¿correcto? ¿Qué estudia? estudia la, ¿cómo se dice? Los sucesos de datos. Sucesos de Estudia datos, creo. datos, es una palabra importante, sí, pero antes de estudiarlos, los Los organiza, los organiza. analiza, ¿sale? Los Ajá, recolecta. recolecta y me hace falta una más. Sí, eran Pero sí, 4 palabras. La última es interpretación de datos, ¿sale? estoy buscando los apuntes. Ok, Acá está. Es recolecta, organiza, analiza e interpreta. así tal cual. Así es. La Acá está. estadística se divide en descriptiva e inferencial. Ujú. Ustedes ven aquí en la pantalla, la primera recopila esos datos y los presenta de forma informativa, ¿sale? Prácticamente de una lista larga de datos, las resume y te los muestra de una forma en tablas o gráficas. En cambio, la estadística inferencial, ahí dice que efectúa estimaciones e hipótesis y se basa en probabilidades. En la estadística inferencial se hacen estudios como los ejemplos que vimos de muestra, población, individuo. La estadística inferencial emplea esas muestras, ¿sale? Estudios con muchas muestras para poder sacar conclusiones acerca de algunos eh, estudios estadísticos. Estamos haciendo una pequeña retroalimentación, ¿sale? Entonces, en la estadística o estadística descriptiva, nosotros vamos a encontrar, o se le va a llamar a los datos que encontremos, datos variables, ¿sale? Son variables. Estos datos variables tienen una clasificación. ¿Cuáles son? Ahí está. ¿Cómo que ya se les olvidó? Muy bien, profe. La Es que no hablo clasificación de los datos variables. con variables. Sí, Es ¿se discretas, acuerdan? ¿no? Es variables con cuantitativas discretas. Son Primero, las cualitativas y cuantitativas. cualitativas y cuantitativas, ¿sale? Sí. Cualitativas, ¿de qué trata? Cualitativas son las que no toman valores numéricos. Las que, las que toman valores no numéricos, perdón. Cualitativas no numéricos. Por ejemplo, Ajá. Disculpe, profe, se me fue el internet. Ya no te puse datos en el preocupes. teléfono. Ya quedó. ¿Quién eres? Ortega, ¿verdad? Aldo. No, no, Aldo. no, no. Ah, ok. Ortega está feo. Es que me apareció
Creo que el Saca nombre de- de tu teléfono, Huawei, aparece, ¿no? Sí. Dale. Ah, se me olvidó cambiarlo. Lo siento. Ah, no te preocupes. Le pongo que eres Aldo. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ejemplos. Ejemplos de lo que es variables cualitativas. Ejemplos. Sí, ejemplos. A ver, Ortega. Espérame, es que aquí lo tenía anotado. Cualitativo dijo, ¿no? Cualitativa. Por ejemplo, con el estado civil de un individuo. Ok, ese es un dato cualitativo. ¿Por qué es cualitativo? Porque no tiene números, así de fácil. Ajá, es Cosa, nada más saber si es Ande. soltero. dime otra variable cualitativa. Cualitativa. Ah, ay, chihuahua. Ah, no se me viene ninguna a la cabeza. Existen millones y no agarras ninguna de esos millones. Yo me iba a decir cuantitativas. No, no me acuerdo de una ahorita. ¿Cómo que no te acuerdas? Tales, son las que no tienen números. Son datos, información Sí. que no utiliza números. ¿Qué información me puedes dar tú que no utilice números? Puede ser cualquier caso, ¿eh? Cualquier caso. Pues. Si te gustara una muchacha, es una situación hipotética. ¿Qué quisieras saber de ella? ¿Tu edad? ¿Tus gustos? Gustos. Ajá. ¿Cómo se llama? Esa es una información, ese es un dato. El gusto de ciertas mujeres, pero respecto a qué gusto. Tu color favorito, ¿sale? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Tu De comida. cosas que no utilicen números, estamos. O sea, Ujú. muy fácil. Sí, Color sí, o de sea. sus ojos, ¿sale? Si tiene el cabello lacio, si tiene el cabello ondulado. Y yo me estoy yendo a una situación específica, porque te dije, es una muchacha, ¿no? ¿Qué quieres saber de una muchacha? Pero así como tú pudieras emplear cualquier situación, puedes agarrar información de cualquier cosa, ¿no? Del fútbol, de la música, de, no sé, de tu ciudad, de tus vecinos, etcétera. Aldo, ayúdame Diga. con otro dato cualitativo. Un dato cualitativo. Pues que ya acaban de dar varios ejemplos ahí. No, creo que ya se acabaron, ¿eh? Ya, Em, ya no hay más, ¿eh? pues a ver, en la variedad de las frutas, Variedad de digamos las los frutas. mangos, Ajá, ¿qué o tiene? sea, cuánto, bueno, ¿qué mango es el más preferido? Si el mango pájaro, mango pájaro, ese yo creo que no existe. ¿O sí? No, Mango sí, sí Manila. existe. Mango pájaro, mango manila, ataulfo, tommy, mango oro. ¿Cuál de ellos consume más la gente? Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Ok, y es correcto ese ejemplo, ¿vale? Ahí Ujú. como que ejemplos más fáciles, tú pudieras decir cuál está podrido y cuál está en buen estado, ¿no? Bueno, también. Y eso podría ser también válido. Por último, Ok. Caleb, el último ejemplo. Um, este, ¿Qué personas prefieren el Xbox y el Play? ¿Y qué otras personas prefieren el PlayStation? Ok, ya nos fuimos a los videojuegos, ¿vale? Ah, Entonces, según esa estadística, el PlayStation gana. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto A ver, posible? sí. ¿Cómo? profe, Aldo, me voy a Estoy ¿volviste a conectar. preocupado entrar por esa acá? conversación. ¿Cómo está Sí, sí, eso? sí. Me voy a conectar desde la compu, ya me llegó el internet. Ah, ok. Es que el teléfono no me gusta. Te veo doble acá. Sí, sí, sí. Ahorita lo conecto. Ok. Ya. Listo. Bueno, aparte, bueno, ahorita comentamos los datos cualitativos. Cuantitativos, no les voy a pedir ejemplos porque ya saben que son todo lo que tenga números. Eso, edad, ¿sale? Sí. Sí, sí, sí. Altura, medidas de su casa, medidas de ustedes. Número. Vámonos ahora
De estos dos variables cualitativos y los variables cuantitativos, ¿cuál tiene una subclasificación? Las cuantitativas. Cualitativas, ¿quién dijo eso? Ortega. Sí, yo. Ok. Sosa, ¿es correcto? Sin ver la libreta. No, apenas iba a apuntar. ¿Perdón, qué digo? ¿Cuál de estas dos variables, cuál le tiene Oh. una subclasificación? Las dos, ¿no? ¿No tienen explicación? A ver, Aldo, ¿Qué pasó? la misma pregunta. ¿Cuál agarro? Que digo, no, Este, estas se clasifican también en otras partes. ¿Las cualitativas o las cuantitativas? las cuantitativas. Caleb, ¿es correcto lo que dijo tu compañero Aldo? Sí, Sí, dice, al azar, sí. Sí, ¿qué crees? Sí, es correcto. Esta parte de acá, sí alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? sí. Ok. Sí, sí se ve. Las Sí. cuantitativas son las que tienen una subclasificación. Son las variables Sí. cuantitativas, ¿de qué forma? Discretas. Discretas y continuas. Las Ujú. variables cuantitativas discretas son las que tienen números, pero enteros, Enteros. puntos decimales, ¿sale? Sí. La edad de ustedes es una variable cuantitativa discreta. Y las continuas son las que utilizan números decimales. Ya entra un intervalo de entre el 1 y el 2, ¿sale? Ya entra un rango de números. Sí. Entonces, ejemplos, pues ya hay bastantes ejemplos. Ujú. De ahí nos fuimos a unos conceptos que se utilizan en los estudios estadísticos, sobre todo cuando hacen experimentos muestrales, ¿sale? Muestrales viene de la palabra muestra. Vimos población, vimos muestra y vimos individuo. Hicimos una actividad donde ustedes pusieron ejemplos de una población, de una muestra y de un individuo. A ver, Ortega, Dígame. dime un ejemplo de una población. Una población, no, pues dice, pues un conjunto de, no sé, de animales. Se quiere Conjunto de saber, animales. se quiere saber el tipo de sexo y ya hacen la población de, no sé, de leones, se puede decir. Población de leones, pero Y sacan, específicamente, sacan, espérame, y sacan una población espero, no, esta es muestra, una muestra de 1000 especies, o sea, de 1000 leones. no, pero La población la población, ¿cuál sería? Si de yo los te leones, pusiera un cuadro o un espacio en blanco y te dijera, escribe la población, ¿qué pondrías exactamente? pues de mi ejemplo Ajá, sería, pues los leones. así nada más, los leones. Pues sí, porque pues nada más se sacó la población de ese animal, o sea, no. Ok, vas bien, mira, vas bien. Nada más que, por ejemplo, en población tú puedes poner los leones De de África. todo el mundo, ¿sale? Oh, O los leones de especificar de la dónde, ciudad. ¿no? Claro. Vale, ese detallito nada más, ¿no? Los leones de mi casa, o sea, por así decir, ¿no? Sí, Entonces, hay que especificar esa parte para saber en realidad cuál es el total de la población, de qué estamos hablando, si los leones de todo el mundo o los leones de nada más de acá sí, del sí, 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 vecino, sí. ¿sale? Ok. Una muestra de esos leones, cuáles son agresivos, cuáles son no agresivos, ¿no? Pasivos, activos. Un solo león que conforma toda esa población sería el individuo. Así sin más. ¿Vale? Mencióname, Aldo, otro ejemplo de población muestra de individuo. De población muestra e individuo. Sí, de los tres. Ah, ok. Pues una población de mojarras del río Gavilán, aquí en mi Ajá, rancho. ok. La muestra se le hará muestras a una, ¿cómo se le llama? Cierta parte. Ah, Aquí hagamos un no. paréntesis, Aldo. Ajá. De esa población de peces, De mojarras, de perdón. mojarras, Sí, sí, ¿sí? sí. Tilapias. ¿Es necesario obtener una muestra si se quieren estudiar?
Claro. ¿Por qué? O porque son un buen. Sí son bastantes. Yo desconozco la cantidad, pero sí son bastantes, ¿no? Se Entonces, mecha. en el caso donde nosotros necesitemos demasiado tiempo y demasiados recursos y demasiado dinero, Se es necesita la necesario muestra. sacar una pequeña muestra, pero representativa. Digo pequeña no Claro. por decirlo, puede ser grande, pero una muestra representativa de toda la población. Claro. Cuando son poblaciones pequeñas que podemos contar y que no necesitamos mucho tiempo, no es necesario una muestra, ¿sale? Ujú. Que vimos ayer. Ok. Nos quedamos en... Les dejo una actividad sobre eso. Vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Cuando hablamos de estadística, ¿llevaron ustedes estadística en secundaria? No. ¿Prepa? Sí. Ah, no. No. ¿Uno de ustedes se llevó? No. No, en prepa no. ¿No? En secundaria creo que sí, No. no me No, acuerdo. no. No. Ni Bueno, una. los que hayan llevado, lo Yo. básico, o mejor dicho, el tema más sonado en cuanto hablamos de estadística son las medidas de tendencia central. Esas tres palabritas que es la mediana, la media y la moda. ¿Vale? Ujú. Ok. Entonces, vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Introducción. Son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Esto me Ujú. suena así como que muy técnico, pero si se dan cuenta en esta introducción hay 3 puntos. Quiere decir que el primer punto va a corresponder a la media. Segundo punto, Ok. ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos, la mediana. La mediana. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Moda. Ok, hasta ahí, si a mí me explicaran eso por primera vez, no entendería qué onda, ¿no? Con eso. Entonces vamos a hacer un análisis de estas 3 palabras. La media, ¿alguien recuerda de qué va? ¿A qué es igual? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué trata? No me acuerdo. Media. La mediana La media creo no que es era encontrar La solamente media, güey, una, media. encontrar una, solamente un resultado de, es que no me acuerdo cómo, no me acuerdo, profe. Ok. No, es válido, es válido. Si no se acuerdan, no hay problema. Aquí Ay, no Caleb. vamos a ver todo Pero, desde cero, ¿sale? Entonces, yo les preguntaba para ver si tenían una idea o se recordaba más o menos en qué se diferenciaban cada una de las 3. Yo nomás tengo una idea de la moda. La moda, a ver, ¿cuál es la moda? Es la que más se repite, ¿no? La que más se Sí. repite, ¿sí? Solamente tengo Como cuando dicen, ese perfume de ahí está de moda, todos lo están utilizando, es el que más se Sí, repite, la que más se sale. repite. Ujú. Entonces, tendencia. mediana, profe, la media es el porcentaje, ¿no? la media es un porcentaje, pudiera ser un porcentaje, pudiera ser Sí, un que número es normal. de las, es como un promedio, un porcentaje promedio, ¿no? De, Sí. Ah, Ahí está la palabra clave, promedio, ¿sale? Media es igual a promedio, ahorita lo vamos a ver. Y la mediana, su nombre mismo indica, la mediana, que es ahora sí, hablando de mujeres, la mediana de las 3 amigas que tienes, ¿no? La que se la que está encuentra en entre medio. la más baja y entre la más alta, ¿vale? Ok. Entonces, cuando hablamos de mediana estamos hablando de un valor central. Ok. Por eso, en el segundo punto, corresponde a la mediana, dicen, ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos, que está en el centro. ¿Ok? Era eso. Entonces, las medidas de tendencia central de un conjunto de datos nos va a especificar de una forma más clara cuál es el punto central de una larga lista de datos, para que nosotros podamos resumir de 1000 valores, de esos 1000 valores que tengamos, de esos 1000 datos que tengamos, vamos a agarrar un solo valor que va a ser representativo, ¿vale? Para eso nos sirven las medidas de tendencia central. También nos van a indicar de esa lista larga de valores, qué valor es el que se encuentra en medio, ¿vale? O en el caso de la moda, de todos No, esos man. valores, ¿cuál es el valor más frecuente? ¿Cuál es el que más se repite? Será.
Entonces, continuamos. Sí. Ahí está La media o media aritmética, también lo llamamos media aritmética, que es igual promedio. al promedio, ¿vale? Es una operación que vemos desde la primaria, desde la secundaria, ¿vale? Entonces, es el valor obtenido al sumar todos los datos que obtengamos y dividir el resultado entre el número total de datos. Es lo que conocemos como un promedio. ¿Ok? Entonces, en esta ecuación, esta fórmula, nosotros podemos ver que la media aritmética la vamos a representar con una X testada, así se le llama, X testada. Sí. Una línea arriba de la X, ¿sale? Sí, sí. Entonces, creo que no vieron lo que les escribí, permítanme. Voy a compartir esta pantalla. Ahora sí. Aquí ya ven el lápiz, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Vale? Esa es la X testada. Este símbolo de acá, Ujú. ¿lo conocen? Sigma. Sí, es Sigma, la exactamente. sumatoria sigma, ¿no? Es la sumatoria y en este caso la fórmula nos está diciendo que es la sumatoria de todas las X subíndice Y. Ajá. Esta X con un subíndice Y nos va a indicar los datos que tengamos, ¿vale? Ujú. Todos los datos estadísticos que obtengamos. ¿Por qué tiene un subíndice Y? Porque haz de cuenta que esa Y representa X1 o puede indicar X2, X3, ¿vale? El dato 1, el dato 2 o el dato 3. Ujú. Por eso se pone un subíndice Y. Entonces, es la sumatoria de todos esos datos dividido entre n. N representa el número total de datos que obtengamos. Un ejemplo, yo tengo 1 más 2 más 3 dividido entre n. ¿Cuántos datos tengo? 3. ¿Cuánto nos da el resultado? 3 más 3 son 6. 6 entre 3 es igual a 2. ¿Vale? Ojo, ojo con las operaciones. Listo. Entonces, Madre mía. seguimos. Perdido Ortega. No Aquí me vamos a dejes ganar, aprender Ortega. hasta sumar y a restar de nuevo, no se preocupe. Entonces, También, también. vamos con ejemplos. Después hay un pequeño ejemplo. En este caso, ¿cuál sería la media aritmética de este grupo de datos? Nos manda que estos datos son edades de 5 niños, por así decir. 5 jóvenes, no son Sí. niños, jóvenes. Ok, bueno. ¿Cuál sería la media aritmética? La suma de todas. La media aritmética es el promedio, como la fórmula que te dije acá, ¿sale? ¿Cuál sería ese La media promedio sería o el esa 11. media aritmética de este Ah, conjunto no. de datos? Les Sí, pedí no. que escribieran, bueno, o que utilizaran libreta y calculadora, Ujú. tomando apuntes, ¿sale? Y aprovechen a utilizar esa calculadora para darme el resultado. ¿quiere usar la media aritmética de esos? Quiero la Sí, ya media, estamos directo. hablando, sí, Ok, ok, estamos ok. hablando de media. De este conjunto de datos que tengo acá, que son edades de 5 personas, ¿cuál Sí. sería la media 67. aritmética? Eso da igual a 13.6. 13.6. Sí. 13.6, ¿qué cosa? Años. Ajá. ¿Correcto? Podría ser. ¿No? Sí, es correcto. Sí. O edad. No podemos poner 13.6 edad, ¿sale? Si estamos hablando Sí, de edad, es años. 13.6 años. Ahí va Claro, más que claro. Sí, nada sí, sí, por la sí. lógica, ¿sale? Sí, sí. Entonces, vamos a comprobar exactamente. La media es igual a 13.6 años. Simón. No hay Ay, perdón. tanto rollo en esto. Entonces, vamos a pasar. ¿Cómo fue que sacó la operación? Sumas todos los datos y luego los divides entre el número total de datos, que son 5. Correcto. Ah, ok. Sí, es la fórmula que tenemos para sacar la media. Va a ser la sumatoria
de todos los datos que tengas, ¿sale? Dividido entre el número de datos que tengas. En este caso, ¿cuántos datos tienes? 5, 5. ¿vale? Es la sumatoria de todo esto. Esto te va a dar una cantidad grande, ¿no? Y lo vas a dividir entre 5 y nos va a dar la media. Sacar un promedio. Vámonos Eso me había olvidado. Igual. aquí. Número de hermanos que tiene. Este es otro ejemplo para sacar la media. Ayúdenme ustedes, ¿cuál es la media de este conjunto de datos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.85. Sí, 1.85 igual medio. 1.85. Sí, tiene más Vamos a ver. decimales, pero... Vamos a ver si es cierto. 1.4. A mí me da eso, 1.4. Ok. Computadora. ¿Qué hicieron mal? No sé. ¿Sale? Si tenemos Calculadoras nosotros, chafas. la sumatoria de lo de arriba, ¿cuánto nos daría? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? 13 dividido entre ¿cuántos datos? Ah, bueno, es Entre que nueve. yo no conté los Los ceros. ceros. Sí, sí. Ok, ojo, qué bueno que pasó eso. También si Claro. hay ceros, tienen que tomarlos en cuenta, ¿eh? Ok, ok. O sea, obviamente cuando estemos sumando, la cantidad no va a variar, pero sí tenemos que agarrar que cero es un dato, ¿sale? Es un valor. Entonces, Ok, ok, ok. ahí es donde está el detalle, ¿sale? No se olviden de eso. Y si pueden ponerlo como observación, escríbanlo de una vez en la libreta, Ok. ¿sale? Ahora bien, si nosotros hacemos este estudio estadístico y sacamos la media preguntando, ¿no? Pues ¿cuántos hermanos tiene un alumno? Nos daría una media de 1.4 hermanos, pero estaría raro decir que hay un hermano y dividido en 4 partes, ¿no? Sería algo ilógico. Claro. Entonces, por eso ahí nosotros hay que utilizar la lógica y decir, no, pues es alrededor de un hermano nada más. Hay una regla matemática que se llaman redondeos. Si nosotros tenemos un número debajo del 5, se redondea hacia abajo, queda 1. ¿Vale? Si nosotros tuviéramos, en otro caso, 1.6, nosotros redondearíamos para arriba. Daría 2. Okay. O sea que si sacamos 7.6 nos sube 8. 7.6 sube a 8, pero lamentablemente te piden las calificaciones así tal cual, ¿no? Con los puntos decimales. Eso a mí me hacían en la secundaria, ¿eh? Me subían. Ni modo, Caleb. Ya son otros tiempos ahora. Pero Me quedé confío en en que van a sacar 10, 10 cerrado. 10 bueno. a 9, de ahí no van a salir, de 10 a 9. Entonces, Espero. Perfecto. vámonos. ¿Ya quedó comprendido la media aritmética? ¿Alguna duda Sí. antes de pasar No. a la siguiente? ¿Todo bien? La mediana, no, todo bien. Todo bien, entonces. Déjenme checar algo, permítanme. Media. Caleb. ¿Qué onda? Ese Caleb. ¿Sigues comiendo? O sea, Vámonos a la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados, ¿sale? Hay un ejemplo acá, un dibujo de 5 personas. Estas personas ya se encuentran ordenadas de mayor, o mejor dicho, de menor a Menor a mayor, mayor. ¿sale? Menor a mayor. Yes. Entonces, la persona que está en el medio va a ser la mediana. Lo mismo ocurre con los números, con los datos que tengamos. Si nosotros tenemos 10 datos, vamos a hacer a ordenarlos de mayor a menor, ¿sale? Es importante, por eso está subrayado, está aquí texteado, ajá.
en amarillo, porque necesitan, para sacar la mediana, necesitan primero ordenar los datos. Es una forma como que más fácil de ver los datos. Entonces, ejemplo, un conjunto de datos, igual vamos a trabajar que son edades. ¿Cuál sería la mediana de estos datos? Primer 14, paso, 15. No, 15 que diga. primer paso, 15. nosotros los ordenamos. Ya vieron que cuando ordené los datos, ya se ve más claro. Claro. Entonces, O sería 15, ¿no? ¿cuál es el que queda en medio de esos? 15. 15. Correcto. ¿Y eso? Aquí está, mira. Este número es el que queda en medio. Acá hay 1, 2, 1, 2. Por lo tanto, el 15 sería la mediana. Ojo, cuando hablamos nosotros de la media aritmética o del promedio, dijimos que se representaba por esta X testada. Cuando nosotros hablamos de mediana, lo vamos a encontrar así tal cual. M, ¿vale? Perdón, ¿podrías repetir qué significa la X testada, profe? Es que... X testada es la media aritmética. Es la primera medida de tendencia central que vimos. Ok. El promedio, ¿sale? Se representa por la X testada. Cuando nosotros decimos la media de tal número, ponemos la X testada y estamos hablando de la media, ¿sale? Media aritmética. Media aritmética. Y la ME es la La mediana. Es la forma de representar a la mediana cuando utilizamos fórmulas o escribimos el resultado final. ME, o sea, la mediana va a ser igual a tanto, ¿vale? Para la moda, ¿cómo creen que se escriba? M. Así nada más M. MO. MO, ¿sí? Así tal cual. La única que va a ser diferente es en el caso de la media aritmética, el promedio, ¿sale? La X testada. Eso ya es de ley. Las demás es ME y MO, según las iniciales de la palabra. Entonces, en este caso, estamos viendo un ejemplo, dice acá, cuando el número de datos es impar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos datos tenemos? 5. 5 datos, ¿sale? Tenemos 5 datos. Este número 5 es impar. No se puede dividir entre 2. Sí, no se puede. Sí se puede, pero nos da un número decimal. Entonces, este caso, el 15, ¿no? Ya lo agarramos, es cuando es impar, pero podemos obtener un ejemplo que venden ahí. Donas, creo. Donas. Sí, Invitar al señor de las donas a los cursos. ¿Quién es? No. ¿Tú, Ortega? ¿Tú, Aldo? No, yo no. No, yo estoy lejos de la calle. No, güey. está al lado de mi casa. Hasta en el Zoom se escucha su voz, ¿eh? Ya la voz fuerte ese señor. Bueno, Ay, no. dejando a un lado ese chascarrillo, vámonos al ejemplo cuando tenemos un número de datos par, ¿no? Cuando son pares, ¿qué quiere decir? En este caso obtenemos que el número de datos es igual a ¿cuánto? ¿Cuántos datos tenemos? 6. Ahí hay 6. 6 datos, ¿no? Sí. Correcto. Ahí está. Ok. Es par, entonces. Son 6, es un número par. ¿Qué pasa cuando los ordenamos? Van a Quedan quedar 2 en 2. medio. ¿Sale? quedar Así dos ya en está medio. ordenado, miren. Ya lo ordenamos. ¿Cuál sería entonces la mediana en este caso? 14 y 15. 14 y 15. Y de ahí ya no me acuerdo qué se hacía. Para que Pero- quedara solamente uno. Nosotros debemos de tener una sola mediana, o sea, un solo valor. No podemos poner 14, 15. ¿Qué creen que se va a hacer ahí? ¿Una media? Se suman La y se media, dividen. sí, correcto, un promedio entre estos dos números. ¿Vale? Ujú. Vamos a sacarle la media a esos dos números. ¿Cómo lo hacemos? Sumando los 14 más Lo 15. sumamos 14 más 15. y lo sobre dos. dividimos 29. entre el número de datos. ¿Cuántos datos hay? 29 Dos. entre 2. 29 entre 2, ¿cuánto nos da? 14.5. 14.5, ajá. Sí, 14. Punto 5. 14.5. Punto Pero cinco. sería. Correcto. Pero Entonces- sería punto decimal. ¿Hay ¿Qué pasa? ¿O no? No Es Ahí, correcto, no Profe, importa. ahí no se pasaría 15 o se deja así con el punto decimal. No, se deja tal cual. Ah, 14.5. Ya depende, o sea, si estamos sacando la mediana, ¿vale?
es 14.5. Sí. Yo les daba el ejemplo de los hermanos, de cuántos hermanos tenía una persona en caso de que quisiera saber cuántos, no sé, hermanos, pero hablándolo con su forma, con su cuerpo. Nos daba un resultado de 1.4, pero si le decimos a una persona, no, pues él tiene 1.4 hermanos, se va a escuchar muy raro. Entonces le decimos que tiene un hermano, ¿no? Como promedio. Pero ya en los resultados matemáticos, en los estudios estadísticos, sí debemos de colocar el resultado tal cual, con los puntos decimales. ¿Me explico? ¿Sí o Ok. no? Sí, sí, sí. Sale, pues. Entonces, recuerden que cuando el número de datos es par, aquí en este caso de la mediana, si tenemos dos números, vamos a sacarles un promedio a esos dos datos para obtener la mediana. ¿Ok? Vale. Lo voy a Listo. apuntar. Sí, yo Sí, apunten observaciones. Apunten todo lo que puedan apuntar. Es necesario porque si no se olvida. Sí, sí. Proseguimos ahora con la moda. ¿Sale? Hace rato dijimos que era, o dijeron ustedes, que era el dato que más se repetía. Y tal cual es. Dice la definición que la moda es el valor o los valores que más se repiten o que ocurren con mayor frecuencia, ¿sale? Cuando hablamos de frecuencia, esa palabra nos dice que son datos repetidos, ¿no? Cosas que se repiten bastantes veces. Ok, en este caso, en la mediana a fuerzas hay que ordenar. Aquí no es necesario ordenar, pero sí nos ayudaría bastante que ordenáramos los datos, ¿sale? Ya una vez ordenados los datos de menor a mayor, podemos observar muy fácilmente qué dato es el que más se repite. 15. ¿Sale? Nosotros podemos sacar la moda sin ordenarlo, ¿sale? Pero Sí. como son pocos números, son 6 datos nada más, sale rápido. Pero si nosotros tuviéramos como 100 datos, imagínense, estar viendo qué dato se repite como que costaría más trabajo. Por eso se hace un ordenamiento, ¿sale? Sí. Para encontrar más rápido el valor repetido. En este caso, la moda va a ser igual a 15. la profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando es media, ¿los valores se tienen que ordenar o ahí no importa? No, ahí no importa. En la mediana sí, ¿no? En la mediana sí importa. ¿Y en la moda? En la moda ya es cuando son pocos valores, no es necesario, como este caso. Ah, Pero ok, cuando ok. son muchos valores, sí es necesario para mayor rapidez, para que saques el cálculo más rápido. Ah, ok. Vas a encontrar más rápido qué datos son los que más se repiten. ¿Sale? Ok. Entonces la moda en este caso es igual a 15. Ok. Vamos a ver un caso especial aquí. ¿Por qué creen que sea un caso especial? Porque dos se repiten lo mismo. El 13 y el Exactamente. 15. Si nosotros vemos, sacamos cuáles son los datos que más se repiten, aquí estamos viendo que el 13 se repite 2 veces y el 15 2 igual. veces. Son los números que más se repiten esos dos. Entonces, acá nosotros decimos que la moda va a ser 13 y va a ser 15. A este se le llama una distribución Binario. Ah, no. bimodal. Y Así, modal. Bimodal. modal. Anoten eso. Bimodal. Ok. Permítame. Es una distribución bimodal. Ahí se los escribí. Así como hay distribución bimodal, podemos obtener más de 2 modas, ¿vale? Si hubieran más
más datos, una lista larga de datos y obtengamos, no sé, como 3 o 4 modas, a esta distribución le vamos a llamar multimodal. ¿Vale? O sea, si hay más, ¿no? Si hay Cuando más hay- de 3 o Cuando hay 4, más por de ejemplo. 2 modas. Ah, ok. No hay más de 2. Entonces las respuestas o los resultados te pondrían las modas que hay. ¿Vale? En este caso, el resultado sería 13 y 15. Esa sería la moda entonces. Sería la moda, ¿sí? Tiene No dos se modas. hace no se hace nada, ni un procedimiento, nada. No, este es más que nada como de localización, no utiliza fórmulas ni operaciones. Es de observación nada más. Ujú. Y módulo. Ok. ¿Multi qué dijo? Multimodal, ahí lo escribí. Multimodal. Multimodal. Como ¿Sí se ve? Sí. Espera. Sí, sí se ve. Ok. Sí se ve. Usa tus lentes, Ortega. No, es que está tapando tu cara, está tapando esa cosa. Pues mueve las cámaras, ver, güey. A ver, voy a Se puede moverla. mover. Voy a mover la camarita, le voy a poner No, nada más era cuestión de... Ya Ahí lo está. de veras, cómo estorbas. Es cierto, crack. Listo, ahí sí. Estamos viendo ahí a ustedes, a Pirlo también. Se queda inmóvil. Pues Pirlo ni corría. Ah, Una ya tú. estatua. Pero por esa, daba buenos pases, pero no corría. Y le vas a la América, ¿qué vas a opinar tú? A la América, yo. Adiós. Chavo, eso sí fue en la primera El Cruz clase. Azul. Le va a los Pumas. ¿Sale? Ok, ejercicio de medidas de tendencia central. Les voy a mandar Nada. un ejercicio a su Classroom, así es que de una vez abran su Classroom. No. Ah, caray. Aguanta. ¿Cómo Ah, minimizo esto? Ah, no manches, Ortega. ah, A ver. Google Classroom. ¿Es para ahorita eso? Claro, Quedan 30 minutos, profe. 30 minutos de qué. Clase, ¿no? ¿Qué hora es? las Ah, 4 no, o todavía 3. queda una hora. Ah, mira. Todavía queda una hora. Ok, ejercicio. Medidas de tendencia. Probabilidad y estadística. Claro, les voy a enviar el archivo PDF Ahí está. para que no tengan A la problemas. vez, ya tengo un proyecto. Qué flojera. ¿Ya lo subió? A ver, permíteme. Ok. Ya lo subí. Chale. No me sale. ¿Se actualiza? Ya estoy actualizando. Y ahora sí. Ejercicio de medidas de tendencia central, ¿no? Ese mero. Excelente. ¿Dónde está? Ejercicio de media tendencia central. Ok. Para el viernes. Se realizó un estudio estadístico del peso de 11 alumnos. Y se Nada más obtuvieron una los hoja, siguientes datos. Sí, nada más. ¿Para nada más ahorita son- o de tarea? para ahorita. Ahorita. ¿En la libreta, profe, o cómo? Aquí En mismo. la libreta, sí. La ¿Ah, de libreta. verdad? Ah, ok. Sí, para que no se tarden. ¿Y cómo se lo enviamos? ¿Por foto? Por foto. Excelente, va. Ahí Arre. está. Usen su imaginación, jóvenes. Permítame. Ahorita con las tecnologías ya todo es rápido. Claro. Ay, que la cabeza. A ver. Va a querer la moda, la mediana y la media, ¿no? Claro, güey. ¿Correcto? Ok. ¿Y cómo es que adivinas? No he comido, profe. Ese es Es Ortega. igual. Somos dos. 3. Iba a decir 4, pero yo comí mientras iniciaba la clase.
Aprende Ortega, tu compañero. Ortega es la foto de Pirlo. Profe, medidas, las Sí, tres. ¿qué pasó? Las tres, claro. ¿Quién me habló ahorita? El Pirlo. Yo, Caleb, ¿qué nada pasó, más Caleb? era esa pregunta, si las tres. Ah, ok. Sí, sí, las Sí. tres. Profe, de fútbol ahorita, ¿Quién está jugando? está jugando el Chelsea contra el Liverpool. Va a estar bueno. Sí. No, pero ya va el segundo tiempo, bro. ¿Cómo van? Al 4-5-3. ¿Favor? El Liverpool va ganando el Liverpool. El Liverpool, anda bien el Liverpool. Profe, una pregunta. Para ¿Sí? sacar la media aritmética se tiene que ordenar, ¿no? ¿Ah? Para la media No, güey. aritmética no es necesario. Ok. La media aritmética es la primera medida de tendencia central. Entonces, esa no es necesario ordenarlos. Para la siguiente sí es necesario. En especial para el segundo caso, que es la mediana. Okay. Ahí les puse el ejercicio en la pantalla. Cualquier cosa. No le puse tiempo, ¿verdad? Le voy a poner tiempo a su actividad. Ay, qué difícil. No, pues no. A ver, editar. ¿Qué hora es? 4:07. ¿O en cuánto tiempo creen que se lo echan el ejercicio? A las 5. No, Oiga, profe, una duda. dime. ¿Ve que son 4 hileras? ¿Son todos los números o es por hilera? Tengo esa duda. Ok, filas, me dices. No, Sí, fila, es que en perdón. sí quería ponerlos así separados en cuadros, pero me salieron así. Son los Entonces, números, así separados. Cada número es individual, ¿sale? sí. Está el Entonces es por fila. 42, 47, 53 y así, etcétera. Ok. Ahí, ¿Sale? Sosa. Espera que ya está. Ateneo 45. Fecha de entrega, 22. Ahora son las 4:08. 4:10. Lo echan ahorita en 5 minutos, ¿no? A ver. ¿Cómo creen? 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. 4 por 6 son 24. Entre 24. 4. Esto es igual a. ¿Cómo qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sale, ya le puse hora. Ahorita en 10 minutos cierra el conteo, chavos. ¿Qué ganas? Dale. Mañana. Yes. M-E-I-M-O, ¿no? Ok. Orden sería. Vamos.
Ah, la goma tendré que hacerlo a la fuerza, así que flojera. Ah, caray. A ver, ¿cómo empieza? Uf, Chale, yo malísimo para esto. Aquí es donde me ganó el examen la otra profesora.
40. 61, 40. Ay, 61, pendejo. ¿Qué dijiste? Que de un examen de otra profe. ¿Qué pasó ahí? Para acomodar los números, a su vez, a mí cómo me cae mal eso. Parece que me da como dislexia esto. Se los juro, o sea, me pierden los números. Pues te iba a dar buenas noticias, pero creo que serán malas para ti. Te Todo acercan eso sé. ejercicios de ese tipo. Sí, Excelente. Entonces, hay que ya lo acomodar, sé. no hay de otra. ¿Cuál es Exacto. la ventaja que tienes acá es que como es en computadora, tú puedes copiar los datos que te ponga y separarlos con la computadora muy fácilmente. Copias, pegas, recortas y ya ahí ya no se te va a ir ningún número. Ya lo demás lo sigues haciendo a mano. Mm, Eh, Qué bien. Se van a utilizar Excel. Algo así. Más o menos. En Excel hay una función donde tú tipeas, ¿no? Tipeas, le metes los datos a cada celda, cada cuadrito. Y esos datos, si tú los seleccionas todos, hay una opción que te permite ordenarlos de menor a mayor. Entonces, hay otro tip, ¿no? Cuando tengan este tipo de problemas con muchos datos, ahí los pueden ordenar. Oh, por Dios. Ya la regué. ¿Cómo está eso? ¿Por dónde vas? Es que no saqué bien la media. Digo, la mediana. Ojo, ojo ahí. Sí, es que no lo ordené. No lo ordené. Y ordenarlo. Chale, bro. Yo según ya acomodé los números, pero Medianas. Ok. Acuérdense La que moda es el número que más se repite, ¿no? quedan 5 minutos, a las 4:25 se cierra. Aguanta. Cierra el ¿Cómo? No Classroom. pasa nada, oiga. No ¿cómo pasa nada, era oiga. sacar la mediana? Se me fue la onda. Te ordenaba Sí, güey. y luego ¿qué se hacía? La, Uno, me- dos. la Uno, dos, mediana, la tres. mediana sí. La Uno, mediana sí. dos, Lo que tres, me Sí. pasó cuatro. ahorita. Ya lo ordené según yo. Y te da bimodal, ¿no? Creo. No sé. Ya me Ya, estás metiendo modas en la mediana. ¿Cómo está eso? ya ves. Hay que La Ya, propia ya. palabra Sosa, eres dice loco, Sosa. bimodal, ¿no? Estás hablando de modas. Ahí no tiene nada que ver con la Chale, mediana. bro. Recuerda que la mediana es el valor central, el que se encuentra en medio de todos esos datos. ¿Vale? Ojalá y le También entiendan recuerda que si tienes Vamos a a mi dos letra, datos profe. juntos en la mediana que están en el centro de todos esos datos, tienes que sacarle un promedio a esos dos datos, para en el caso de la mediana. ¿Sale? No se Si confundan están que dos la juntos, moda, si están dos juntos, era el que se sumaba y se dividía entre los dos, ¿no? exactamente, es una Simón. media a esos dos datos. Le estamos sacando un promedio a esos dos datos. En Déjame. caso de que el número sea par, el número de datos Oiga, profe, completos sea par. ¿Qué pasó? A ver, ya me estoy no revolviendo. no lo puso como actividad, porque no me deja añadirle. Ahí está, ahora sí. A ver, Ah, no, sí, ya ¿ya me quedó? dejó, olvídalo. Sí, sí, Sale, sí. órale. Imagen. Ahora. Gol del Chelsea. No sé, güey, no lo estoy viendo, güey. Ajá. ¿De cuántas modas pueden haber? Varias. Pueden ver ¿No? varias. Existen casos donde puede haber más de dos modas y ahí es donde se llama multimodal, es una distribución multimodal. Ok, Para entonces. estos casos donde no hay muchos datos, mínimo pueden haber dos modas o tres, Mm, ¿Cómo o que nada más una, mínimo? o una sola también. En este caso. Pues desconozco si les queda una o dos o tres, ya ustedes me dirán. Pues según yo me quedan. A ver. Mm,
Dale. Se supone que ya se lo envié, profe. ¿Lo checo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 modas, según yo. Como viejo, es el número que más se repite, nada más puede haber uno. El número que más se repita. O sea, sé que se repiten varios números, pero el que más se repite de todos ellos. Sí, 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 pero cada uno se repite 2 veces. No, el 47 se repite más que 47, ¿no? Oh, por Dios. No. Nada más son 2 veces. 2 veces. Ese es el 1, segundo. 2, 3, perdón, sí, es cierto. 3. Sí. Ok. Eh, Oiga, Aldo ya profe. entregó, ya me apareció tu ejercicio, Aldo. Faltan Ok, los vale. demás. Profe, tengo una duda. ¿Sí? En Dime. dado caso que no se repita ningún número, ¿Cómo? ¿a qué procede? No hay ninguna moda, entonces. Ah, ok. Sí, ok, hay casos que sí, pero luego que no. Según yo. Este vato. Siempre quieres llevar la contraria, pinche Ortega. ¿Qué? No, está bien. Son preguntas que van a ser más adelante, porque suelen haber casos raros. Ese es uno de ellos, donde no haya ninguna moda. O donde existan más de 4 modas. ¿Vale? Ok. Cualquier pregunta, háganla, no importa si se ve o suena demasiado extraño. Ahora sí. Procedo a enviárselo. Yo te lo voy a enviar yo. Ah, no se ve. Ahí está. A ver, esta onda. ¿Cómo? Queda un minuto. ¿Cómo van? Ya, nada más procedo a enviárselo. Ok. Dale. Y ahorita que se te vaya el internet, ya. Hmm. Chale. Profe, está compartiendo pantalla, ¿eh? Sí, lo sé, pero no alcanzan a ver los resultados ahí, ¿o sí? Sí. Ese es de su compañero Aldo. Es el único que ha entregado. Yo ni siquiera ni lo estoy viendo. No, mira cómo tiene la cara de... No, no, es que estoy buscando las imágenes. Ah, Ahí está. Ja, ja, ja. Vamos a guardarlo y tanto. Una buena pregunta, ¿en dónde lo guardé? Acá está. Hola, acá está. ay, muro internet. Chao. ¿Por Classroom lo quieres, profe? Sí, viejo. ¿Correcto? ¿Dónde está?
Es la... Añadir, crear. No. Cancela eso. No. Envías tus cochinadas, por favor. No, es que se trabó esa cosa. Ah, ahí está. Sí. Ahí está, por fin. Profe, ¿ya le llegó? Deja, checo. No, solo me aparece su compañero ¿Ahora? Aldo. ¿Ahora? Usted dígame si ya le cayó Ya, la... ya me llegó. Ya tengo el de Ortega, el tuyo y el de Aldo. Ya, profe, me entrega justo a tiempo. Uf, me entrega justo a tiempo. Ya, chécale, profe. Y eso porque le aumenté 5 minutos, si no, no los hubiera mandado. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, Chéquele, era chéquele. para las 4:25 y le agregué 5 más. 4:25. Uy, por 2 minutos me pasé el chat. Entonces puedo tirar a tomar agua. Si gustas, ver rápido que ahorita vamos a continuar con lo Es que siguiente. si le llegó, profe. No, ahorita. Falta el de Caleb ¿Le llegó el mío? y obviamente el de Adriel, pero como Adriel no está acá, Impex, se lo perdió. ¿Será que se lo repruebe? perdió exactamente. ¿Cómo vas, Caleb? Profe, es que, espérame, lo tuve que volver a copiar porque me salió mal. Vale. Échale ganas. Entonces, Ajá. Ajá. ¿Sí le llegó el mío, profe? Ajá. sí. No sé si estoy bien. No, no inventes. ¡Ya! ¡Pásate! Ay, Dios. Ok, vamos a continuar. ¿El despiso? ¿What? No. Creo que le acabo de regar. Y se me va a reiniciar la computadora. Fue. Oh, Solamente si ve mi trabajo, disculpe los rayones, es que equivoqué muchos errores en la moda. no te preocupes. Yo también, Lo yo que cuenta es el también. resultado, ese sí debe de Sí, estar. por eso fue que dije, Yo en el resultado de la media no. No me importan los rayones, me importa que el De resultado la esté mediana, correcto. perdón, no sé si estoy bien. ok. Cuando los revise ya les voy a dar sus observaciones. Pero mientras, Caleb, ahí lo envías, ¿no? Vamos a continuar. Sí, profe. Dale. Medidas de tendencia central Ay, para datos agrupados puntualmente. ¿Vale? Entonces, Aquí va lo la- que no me las gusta. medidas de tendencia central que vimos hace rato, los ejemplos de esas medidas de tendencia central eran para datos no agrupados. ¿Vale? Eran datos no agrupados. Estas que vamos a ver son datos agrupados. ¿Por qué se llaman datos agrupados? Porque si observan, aparece ahí una tablita. ¿Vale? Ujú. Esa tabla se llama tabla de frecuencias. Vamos a ver por qué se llama así. Ok, La X son... bueno. Esta tabla de acá, primero, antes de ver por qué se llama una tabla de frecuencias, vamos a ver qué significa cada cosa, cada columna. ¿Vale? Entonces, Ajá. imagínense ustedes que tienen
más de 30 datos, ¿sale? Entonces, para sacar la media, la mediana o la moda, esa lista, o pon tú que tengas 40 o 50 o más datos, sería un poco tedioso estar buscando todos esos datos, acomodarlos, ordenarlos de menor a mayor, ¿vale? Para eso se utilizan esto que se llama las tablas de frecuencia. Por eso se utilizan esos datos y se agrupan, ¿vale? Entonces, se llama tabla de frecuencias porque supongamos que yo tengo acá 13, 13, 13. Vamos a poner, ¿qué quieren que sean estos números? ¿Qué variable quieren que sea? Ya sabemos que es una variable cuantitativa, Ujú. discreta, porque no tiene punto decimal. ¿Qué variable es? Díganme ustedes. ¿Una edad? Pues ¿Qué sí, será? edades. Edad, sale. Pues sí, una edad. Le queda bien. Edades, ¿sale? Estamos hablando de edades. Muy bien. Entonces, si yo tengo 13, 13, 13 o acá tengo 15, 15 y así bastantes datos repetidos, se me va a hacer como que más complicado meter todo eso o escribirlo o agruparlo en una hojita. Entonces, para eso nosotros resumimos y decimos que este número 13 se repite 3 veces. Entonces, podemos resumirlo, ponemos el 13 y aquí ponemos un 3, donde este 3 va a representar la frecuencia o las veces que se repite ese dato, ¿sale? Entonces, si nosotros nos vamos acá a la tablita, esta F de acá, F minúscula, representa la frecuencia que se repite el dato. Esta de acá es la letra X, pues representa la variable, ¿sale? La variable cuantitativa en este caso. Lo podemos poner como X o como XY. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces, las Fs es de frecuencia. Y nos indica las veces que se va a repetir ese dato que tenemos. En el caso de la segunda fila, recuerden que las filas van de forma horizontal y las columnas van de forma vertical. Entonces, en esta fila de acá, tenemos que el dato 14, o sea, que le preguntamos a 14 personas nos respondieron que tenían 14 años, ¿sale? Es la frecuencia con que se repite este dato. Aquí nos indica en esta fila que la edad 15 se repitió 23 veces, o sea que 23 personas nos dijeron que tenían 15 años. Para no estar anotando 15 veces, o mejor dicho, para no estar anotando 23 veces el número 15, se utiliza esta tabla de frecuencias. Ya hacemos resumidas las cosas. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ok. Esta F mayúscula le llamamos la columna de las frecuencias acumuladas. Frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a... La mayúscula, ¿no, profe? La F mayúscula, sí. Frecuencias acumuladas. Esta columna de acá vamos a omitirla por el momento porque nos va a servir para sacar las otras medidas de tendencia central. En el caso de la media, ahorita nos vamos a ir por la media, ¿eh? Por la media aritmética para datos agrupados puntualmente, utilizando tablas de frecuencias, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos interesa es esta columna para la media, ¿eh? Esta de acá. ¿Qué dice arriba? X y F, ¿vale? Es una multiplicación de la variable X, de los datos X, multiplicados por la columna de las frecuencias, ¿sale? Entonces, vamos a llenar nosotros esta tablita. Ojo acá, este número rojo, ¿qué creen que signifique? ¿Cuál? Este de acá. Es la suma, ¿no? Es la suma de todas las frecuencias. Diga la Es media. la suma. La suma de las frecuencias. Es la suma de todas las frecuencias, correcto. Estaba muteado. Y la suma, aguas ahí, la suma de todas las frecuencias nos van a decir el total de datos que nosotros estudiamos o que el ejercicio nos plantee. Ese total de datos se va a representar por la letra N, ¿sale?
N minúscula o en algunos casos puede ser mayúscula, pero la N nos va a decir que es el total de todos los datos registrados, ¿sale? De todas las personas que les preguntamos, todos esos datos. Nos los va a dar la sumatoria de la columna esta de las frecuencias. ¿Correcto? Ok. Dale. Entonces, sabiendo esto, vamos a llenar esta tablita. Entonces, ¿cuánto es 13 por 3? Ayúdenme ustedes. Aquí se va a hacer la multiplicación. Arriba le dice, multiplica 39. X por F. Esta es X, esta es la columna de las X, esta es la columna de las frecuencias. Vas a multiplicar la 39. columna de 13 por 3 y nos da 39. 39. 39. ¿Vale? La de acá, 196. 196. ¿Es correcto? Todos Sí, háganlo. sí. Sí. 15 por 23, 345. 345. sale. 160. Ujú. Eso mentalmente Sí, lo eso es podemos fácil. hacer. Sí. Divídete por 5. 85. Ok. ¿Cuál es? 18 por 4. 72. 72. 72. 72 19. Y 19. y 19. 10. ¿Vale? Nada por una 19. Listo. Entonces, nosotros vamos, si nos vamos a ver la fórmula de la media para datos que no están agrupados, para los primeros ejemplos que vimos, teníamos que la media, X testada, acuérdense que significa media, se representaba por la sumatoria de todas las variables dividido entre n, entre el número de datos. ¿Qué le ven de diferente a la formulita de arriba para cuando utilizamos unos datos agrupados por tablas? Nada más la frecuencia. La pura frecuencia, correcto. ¿Vale? Es lo único que se va a diferenciar. Entonces, la fórmula de la frecuencia, ¿vale? La fórmula de tablas de frecuencias para sacar la media nos indica que vamos a hacer una sumatoria de todas las X por Fs que hayan. Nosotros ya tenemos aquí X por F, X por F, X por F. Todo esto ya lo llenamos, ¿sale? Entonces, la sumatoria va a ser que sumemos todos estos números, toda esta columna de acá, y aquí vamos a poner el resultado. Esa va a ser la sumatoria de todas las X por F. ¿Cuánto creen que dé? O mejor dicho, ¿cuánto da? Háganlo. 916. Vamos a ver si es cierto. Una palomita, Ujú. ¿vale? Ajá. 916, es correcto. Entonces, tenemos nosotros que la media va a ser igual a 916 entre n. ¿Sale? Recuerden que la parte de arriba de la fórmula es la sumatoria de toda esta columna, 916. Aquí te dice suma x por f, la sumatoria de todos x por f. Y se va a dividir entre n, y yo les mencioné hace rato que n va a ser igual al número total de datos que obtengamos, ¿sale? Entonces va a ser 916 entre 60. ¿Cuánto nos va a dar? 15.26. 15.26. Sí. Sí. Vale. 126 me habían dicho por ahí. 15. Sí. Sale. 15.2. Entonces, 15. 15.26. cuando ustedes, en resumen, cuando ustedes tengan datos, un montón de datos, más de 30 o más de 40, van a utilizar una tabla de frecuencias, como las que les puse acá, ¿vale? Para resumir esos datos. De esa lista larga de datos la van a resumir utilizando esta tabla, con sus respectivas columnas, sus respectivos nombres. Y una vez que tengan ustedes la tabla de frecuencias, van a emplear esa fórmula de ahí, ¿sale? La sumatoria de X por F entre N para obtener la media en este caso. ¿Ok? Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues por el Los momento que no no. le hayan entendido, si se quedaron en alguna parte, digan con confianza, ¿eh? Aquí no hacemos burlas. No, todo bien. Todo excelente. Correcto. Entonces, vamos por, ¿qué creen? La siguiente medida de tendencia central, la mediana, perdón, ¿vale? La mediana que se representa por ME.
Ok, entonces, para la mediana, nosotros primero debemos de encontrar la posición. Como la mediana también se llama que es una medida de posición, ¿sale? Nos va a indicar qué dato, en qué posición se encuentra ese dato. O sea, siempre va a estar en medio, por eso se llama que es una medida de posición. Entonces, para cuando tengamos una tabla de frecuencias, necesitamos hacer esta pequeña operación. N sobre 2, ¿sale? Ya tenemos que N era 60. 60 entre 2, ¿cuánto nos va a dar? 30. 30, ¿sale? Ojo acá. Esto lo utilizamos para encontrar la posición de la mediana. Este dato, como dice acá, lo buscamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, es necesario continuar con la tablita, seguir llenándola, ¿vale? Entonces, vamos a llenarla. Para las frecuencias acumuladas, acumular significa que algo que vamos a sumar y se va a acumular, se va a seguir acumulando, ¿sale? Entonces, no es más que sumar esta parte de las frecuencias y sumarle la frecuencia que sigue y al resultado vamos a seguir sumándole la frecuencia que sigue, etcétera. Empezamos Sí. con la frecuencia 3, ¿vale? Es la que va acá al inicio. Ujú. El siguiente dato va a ser la sumatoria de 3 Más más 14. 14. ¿Cuánto da? 17. 17. 17. A la vez. Sale. Siguiente. 40. 41, ¿no? A ver, chequen bien. 17 más 23. Ah, perdón, 40, ¿no? perdón. Perdón. Con Es un 40 nuevo más, cerrado. sí, 40. Dale. Chale, Te hace el paro. 50. 50, Ujú. 55. 59. Y 60. ujú, 60. 50, 59. 59, Y 60. 60. ¿Qué le hago ahí al...? Sale, y 60, ¿verdad? Sí, 60. Tal de no agarrar el teclado, ¿no? Bueno, a ver, ya tenemos la tabla de frecuencias acumuladas. Entonces, ahora sí procedemos a encontrar el dato. Dice, este dato, el 30 que obtuvimos de hacer n sobre 2, ya encontramos la posición de la fila con la que vamos a trabajar. Entonces, dice que lo buscamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, que es esta de acá, ¿sale? 40. Esta de acá es la columna de las frecuencias acumuladas. Entonces, buscamos el Donde se número aproxima 30 a acá 30. y no hay, no existe. Pero busca, como dice su compañero, vamos a buscar el que se le aproxima al número 30, el siguiente que se le 40. aproxima. ¿Cuál es el número que 40. sigue que se le aproxima? El 40, ¿sale? Este de acá. Tenemos un 30 de acá, pero que no lo encontramos ese 30 en esta columna. Entonces, buscamos un número aproximado al 30 que le sigue, y el que le sigue es el 40. Entonces, quiere decir que nosotros Era vamos a 15, encontrar la 23. mediana. Elegimos esta fila de acá, y la mediana nos va a dar en la columna de las X, pero de la fila que elegimos, ¿sale? Ujú. La mediana entonces va a ser igual a ¿cuánto? 15. A 15, ¿no? A 15, exactamente. Ojo acá, no vayan a confundirse y poner que la mediana va a ser 40. No, la mediana la agarramos de la 15. columna de las Las X, X. ¿sale? Ok. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Anoten entonces. Anoten apuntes. Got it. I got it. I got it. Got it. Ahí está. Listo. Ya se durmió. ¿Será? Sosa, ¿cómo anda Sosa? Bien, bien. No va a entrar. Caleb, Se durmió el Caleb. No, es como que es una buena en la escuela porque ahí sí hay clima, pues.
¿Qué no? Este rollo. En la escuela sí te duermes, dices. Sí, Arrolla de clima, ¿no? está cómodo, sí, pues. Más las voces de los profes, ¿o qué? No, pues, nada más con que haya clima. Ya con eso. Seguro. ¿Qué más quiere? Dale, pues. Entonces, Si ahí ¿ya tiene anotaron? clima, Alfredo. Rico. ¿Ya todos anotaron? Ya. Ya. Vale, Espera, continuamos. espera. Dale. Ah, sí, va. Ay, Caleb. LOL. ¿A quién están regañando? ¿Qué onda? Creo que es Ortega, ¿no? Ortega, hay gente en tu casa. Ah, sí. Desafortunadamente esta gente grita, no habla. No habla. Sí. Lo siento, así somos los García. Los García Solás. García son las mías nomás. ¿Ya acabaste? Ya, profe, ya. Listo. Todavía. No. Ya, pero es que no quiero tomarle foto. Sí, sabía que hay otro. Listo, se borró todo este rollo. Y no pasó nada. De una vez, una vez. ¿Qué nos falta? Excelente. Ya terminar la clase. Aparte Nada. de eso, Mediana, ¿no? ya vimos No, media y La mediana. moda. La moda, Moda. la exactamente. moda, La ándale. moda. Nos falta la moda, ¿no? Sí, es lo que estamos diciendo, nos falta la moda. Entonces, Sí, Ortega. Es. ojo acá, que para encontrar la moda tienen que ser muy, muy, muy observadores. 23. Entonces, no se crean, es el No, más 15, fácil, güey. es el más fácil de todos, la verdad. Bueno, Del Entonces, 15. el 15 se repite 23 para la veces. moda es el dato que más se repite y lo vamos a encontrar en la columna de las frecuencias. Obviamente. Ojo acá, recuerden que esta es la columna de las frecuencias y esta es la Ya. columna de las frecuencias acumuladas. Acumulables. Acumuladas. ¿Vale? Se va a diferenciar en que una es mayúscula y una es minúscula. Entonces, en el caso de la mediana, utilizamos la de las acumuladas, ¿sale? En este caso vamos a encontrar o utilizar la de las frecuencias. Entonces, Ok. ¿cuál es el dato que más se repite o el dato mayor en la 15. columna de las frecuencias? 23. Bueno, 23. ¿Sale? 23 Este es el que dato que corresponde más al se 15. repitió. Ujú. Como dijo su compañero, vamos a utilizar el dato de acá. Este nada más nos va a indicar la posición de la fila, pero en sí el dato que importa es el de la X. Por lo tanto, la moda va a ser igual a 15, al igual que la mediana, ¿sale? Y con esto terminamos la resolución de las medidas de tendencia central para los datos agrupados puntualmente. ¿Por qué creen que se llama agrupados puntualmente? ¿Por qué puntualmente? Teoría no sé. Profe, ¿por qué dijo que era 23? Ah, ok. En la moda, ya sabemos que cuando hablamos de moda es el dato que más se repite, ¿sale? Ah, sí. Sí. Ok. Entonces, en este caso de la moda, nosotros vamos a localizar la posición en esta columna de las frecuencias de la F minúscula. Vamos a buscar el dato que más se repite, o en este caso, o han dicho en otras palabras, el número mayor de toda esta columna, y va a ser el dato que más se repite, por eso es O el sea que 23, va a ser el número mayor. el número mayor. Pero si te Ok. pones a analizarlo bien, ese número mayor que es 23 es el dato que más se repite. O sea que el número 15, la edad de 15 años, es el que más se repitió de todos los datos. ¿Vale? Buscamos el número mayor de esta columna y ese va a ser el dato que más se repite. Y ese dato va a ser el número 15. Lo agarramos de la columna de las X. ¿Vale? Ah, ok. Vale. Entonces, En el déjeme caso de la anotar. mediana, ¿en qué se va a diferenciar que agarremos el dato de las X?
¿Cómo le hicimos en la mediana? Pues primero es encontrar la posición, ¿no? Posición. Es una formulita que dice que Es n sobre 2. n sobre 2. Y esa posición es la que vamos a encontrar, pero para la columna de las frecuencias acumuladas, en el caso de la mediana. Aquí en la moda nada más es el dato mayor, ¿vale? Sí, sí, sí. Y ya eso nos va a dar que la moda va a ser igual a 15. La mediana fue igual a 15 y la media aritmética, que es la X testada, ¿cuánto nos dio? La mediana. Aquí escribí La la me- mediana. La mediana nos dio 15. La moda Ajá. nos dio 15, ¿vale? Sí. Moda. Y la media, que acuérdense que es una X testada, así. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto fue? Tren. Es 916 sobre 60, ¿no, profe? O sea, para sacar Para la... eso. Sí, 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 sí. Era Ah, el primero que hicimos. sí, sí, sí. ¿Cuánto nos había dado? ¿Cuántos? Permítame. Sí, sí. Lo tengo por aquí. Que lo busque. Ojo, que yo me estoy dando cuenta que no anotan. 15.26. 15.26. Correcto. Ajá. 15.26. Si observamos 15 y 15.26 son datos parecidos, pero no precisamente tienen que ser iguales, ¿eh? Sí van a estar alrededor de los números 15, pero lo que va a diferenciarse en algunos otros ejemplos van a ser los puntos decimales. Hasta acá, de todo lo que hemos visto de inicio, de la primera clase hasta ahorita, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Todo Por el bien. momento no. Por el momento no. ¿Todo ok? Sí. Sale. Entonces, veamos Porque qué nos dice. porque dijo que eran agrupadas puntualmente. Exactamente, así iba, ¿no? Iba hacia eso. Nunca dijo, creo. Nunca lo dije exactamente. Bueno que me acordaste, puntualmente. ¿Por qué se llama datos agrupados puntualmente? Porque en la casilla o en la columna de la variable X, de los datos variables, solo estamos teniendo en cada celda un solo valor, ¿vale? Un valor acá, un valor acá, un valor acá, un valor acá, un valor acá. Pero hay una regla fundamental en la estadística que nos indica, más adelante lo vamos a ver, no estoy seguro si es de 30 o de más de 60 datos que tengamos, ya se utiliza una tabla de frecuencias agrupados, pero por intervalos, ¿vale? Ya no puntualmente. ¿Qué quiere decir? Que en esta columna de las X, ¿vale? Vamos a elaborar aquí una pequeña columna, un ejemplo. En cada celda ya no va a haber un solo valor, sino van a haber hasta más de dos valores, ¿sale? Puede ser que acá tenga 13 y 16. ¿Qué quiere decir? Que en esta columna voy a tener un dato que va del 13, 14, 15 y llega hasta el 16. ¿Vale? Ya se incluyen más datos en una sola celda. Ya es como que más resumido el asunto. Por eso, esta es medidas de tendencia central para datos agrupados puntualmente, para un solo dato en cada celda. Pero aparte, cuando tenemos una cantidad impresionante de datos, ya trabajamos con datos agrupados por intervalos. Ahora sí que es lo siguiente que vamos a ver también. Pero ya será para la siguiente clase. Entonces, les voy a dejar por ahí un ejercicio de tarea. ¿Para cuándo? En Classroom. Para mañana. ¿Para pasado no, mañana? para el jueves, ¿Para el viernes? perdón, para el viernes. Viernes. Para mañana, ¿quieren? Viernes. No, para el viernes. Para el Tengo viernes. clases ahorita, tengo que hacer un proyecto. Y mucha chamba para ustedes. Nadie se contactó con Yair. ¿Qué onda con su compañero? ¿Alguien sabe? Creo que eso pasó igual con Juanita. Con su compañero Teodoro, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Adriel. Andar por De la ahí. bolsa. Está cabrón. Pero bueno, a ver, mientras les envío en su Classroom la actividad, ¿sale? Nada más para que me confirmen si les llegó y ya terminamos. Ok. Permíteme, por A favor. ver.
Eso sí. Probabilidad. Pico por tu espalda, dijeras. No, todavía no ha llegado. Todavía. Que no le ha subido, permítanme. Ah, como dijo que... Chale. Chale. Ortega, ¿tú estás con Juanito todavía? Sí, güey, lo que pasa es que como estoy así trabajando, me conecté a la 1:30, pero no había nadie. Yo digo, caray. Y ya vi que me saludaba la maestra. Pero Chale. de repente se cortó la videollamada. Yo me Pero conecté por mi con Yair señal, hoy por mi señal, por mi señal. y Naya se estuvo con Yair, güey. No manches, Qué culero. al chile sí. Qué mala onda. ¿Tienes más clases ahorita, Ortega? No. No, solamente la de estadística y ya, y Juanito. Ah, A ver, ¿Tú, Calder? chequen, chavos. Chequen si les llegó. Ah, yo ya las tuve, güey. En la mañana y al mediodía. Esta es la última. Sí, ya salió, profe. Ya quedó, ok. Ya quedó. A ajá. Bueno, ver, probabilidad de pues nos estadísticas. despedimos de esta clase, de esta segunda clase, Sí, para todos los grupos, agrupados. y luego le continuamos. ¿Vale? Saludos, que estén bien. Nos vemos pasado mañana y Profe, esta es con la tabla. ese es contable. Sí. Es como el ejemplo que vimos Ah, ahorita. ya. ¿Vale? Profe, esas se tienen que ordenar o así como está. Tienes que ordenarlas. Sí, Ah, wow. Si las agarras así ordenarlas te va y a ya ves. costar, sí, te va a costar trabajo, ¿eh? Si no las Sí, ordenas. profe, ¿sí me puede poner la tabla para tomarle foto? Por favor. Sí, permítame. Bueno, entonces ya puedo cortar. Ya, Andy, Yo, ve, yo ya, los, Andy, yo ve. los corto a todos, no me corten ustedes. Qué feo te vistes ahí, compañero. Como Bueno, que son tan las rápido me quieres cortar. 4:58. Chale. Todavía no son las 5, ya faltan 2 minutos. Ah, Ya chale. aguantaron 2 horas, ya aguantan esos 2 minutos. A ver, Pues sí, permíteme, te pongo el ejercicio rápidamente. Sí, no, es para... Ok. No, la tabla de la anterior. Ah, ok, ok, ya te entendí. Sí. Esta. Ándel, esa mera. Más para... profe, sí podía repetir cómo fue porque en la tarea hay puros números, pero ese es el valor de X, ¿no? El valor de X, los datos. Mira, les estoy poniendo ahí una pequeña trampita, pero es para que ustedes se pongan a pensar, para que utilicen su Oh, qué coco. trampita. ¿Vale? Entonces, ¿cómo van a ustedes a generar la tabla? De Ajá. todos los datos que yo les estoy arrojando, ustedes los van a acomodar de menor a mayor. Así. ¿Sale? Y ustedes se van a dar cuenta cuántos datos se van a repetir. Ustedes van a colocar el valor de los datos en la X y en la parte donde dice F minúscula, las frecuencias, las veces que se repite Que ese se dato. repiten. Oh, Y ya así entiendo. hasta llenar esos dos datos. Ya las demás Ya, columnas ya las van a salir solitas. ¿Vale? Ok. Sí. ya entendí. Órale, pues. Ya Dale, está. Caleb. Sale de Sosa. Ahora sí, entonces nos despedimos y Viernes, cuídense. entonces. Chao, bye. Adiós. Hasta luego. Luego. Chale. Meeting.